Una de las afirmaciones nuestras que más han molestado y más han escandalizado a nuestra limitada audiencia del mundo evangelical es la afirmación en la que hemos asegurado que tranquilamente más del 50% del protestantismo de nuestro país se ha desviado de la verdad o es falso. Y esto ha incomodado a muchos y molestado a otros, diciendo que nosotros nos hemos atrevido a hacer afirmaciones sin fundamento o en un espíritu de sectarismo o de orgullo. Nos tachan de legalistas, de divisivos, de sectarios, de soberbios, de arrogantes y de una larga lista de calificativos o descalificativos a causa de esta afirmación que hemos sostenido ya por tiempo. Sin embargo, hermanos, nunca hemos sostenido esto por mero gusto, pues de verdad es algo que lamentamos también, pero que desafortunadamente vemos una y otra vez y comprobamos una y otra vez. Y no hemos sostenido esto tampoco como una mera especulación, sino que aún incluso la Escritura nos enseña y la experiencia nos confirma que esta es una realidad innegable. Incluso el mismo libro del Apocalipsis, libro inspirado por Dios, nos enseña estas realidades en el interludio de la segunda profecía en la que nos encontramos ahora. Vayamos a verlo, hermanos, en el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 11, versículo 1 y 2. Libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hasta allí. La ocasión anterior pudimos abarcar todo el capítulo 10, hermanos, debido a que se trataba de un solo tema. Y en esta oportunidad solo vamos a ver estos dos versículos con la ayuda del Señor, ya que encontramos que hay muchas cosas que se están enseñando en esta porción de la Escritura. Y vamos a meditar, hermanos, en estos dos versículos a través del siguiente esquema. Primeramente vamos a ver el templo medido. Después vamos a ver el patio que es dejado fuera. Y por último vamos a ver el ataque de los incrédulos. Bien. Noten ustedes, pues, que lo primero que se nos habla es acerca del templo que debe ser medido. Lo primero que ocurre aquí es que el apóstol, como ustedes se dieron cuenta, recibe una caña de medir y junto con ella recibe también la orden de medir tres cosas. ¿Se fijaron? Versículo 1. Entonces, me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, 1, y el altar, 2, y a los que adoran en él. Ya el versículo 2 nos hace una acepción y nos dice: ese no lo vas a medir. Así que hay tres cosas que se le dice que debe de medir. 1, el templo; 2, el altar; y en tercer lugar, a los que adoran en él. ¿Cómo lo va a medir?
Bueno, dice el texto que lo va a medir a través de una caña, una vara, que es una caña de medir. O al revés, una caña semejante a una vara de medir, dice el texto. La caña de medir, hermanos, era un antiguo instrumento de medición que consistía precisamente en una caña, como la caña que nosotros conocemos, aunque más delgada. Y era precisamente un instrumento para medir. Esta caña tenía alrededor de 6 codos de longitud y era utilizada precisamente para medir las cosas. 6 codos de longitud son aproximadamente 2.67 metros. Entonces ellos tenían, como nosotros tenemos el metro patrón, ellos tenían la caña como patrón. Tenían diferentes otros patrones, pero este era de los más usuales. Y esta caña entonces se le da al apóstol y no se le da más por otro fin, sino para que mida el templo, el altar y a los que adoran en él. Si ustedes se dan cuenta, entonces aquí hay otra familia de símbolos en grupos de 3 o triada, como la que vimos en aquellos 200 millones de jinetes con sus caballos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquellos 200 millones de jinetes con sus caballos? Tenían 3 símbolos los jinetes y 3 símbolos los caballos, ¿se acuerdan? Y estos 3 símbolos que tenían los jinetes lo compartían con los caballos, y estos 3 símbolos eran una triada que apuntaba hacia una sola cosa, ¿se acuerdan? Yo espero que se acuerden todavía. Aquí encontramos también otra familia de símbolos, otro grupo de 3 símbolos que están relacionados los unos con los otros, y estos son el templo, el altar y los que adoran en él. Estos 3 símbolos comparten un mismo lugar y propósito, pues estos 3 símbolos se llevan a cabo en el mismo lugar y estos 3 símbolos se llevan a cabo con el mismo propósito. Estos 3 símbolos entonces apuntan a un solo concepto, y es la iglesia. Estos 3 símbolos apuntan a un solo concepto como concepto general, que es la iglesia. Pero ¿por qué decimos que es la iglesia? En primer lugar, porque Juan lo que está viendo es el templo literal de Jerusalén, el cual ya había sido destruido al menos unos 25 años antes de que él tuviera esta visión. Pues noten que es literal cuando se le dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios. ¿Cuál templo? Él entonces en esa visión, no debemos pensar que nada más se le dice y no hace nada, ¿no? De hecho, él recibe la caña y va, se dirige a hacerlo. ¿Y qué es lo que él está viendo? Él está viendo un edificio. Evidentemente es un edificio que él conoce, el templo conocido como el templo de Herodes. Él no está viendo el templo que edificó Salomón, pues sabemos que él nunca lo conoció. Ese había sido ya destruido muchos siglos atrás. Entonces él está viendo en su visión el templo de Jerusalén, el templo conocido como el templo de Herodes. Sin embargo, para cuando él tiene esta visión, ese templo ya había sido destruido al menos unos 25 años atrás, pues el templo de Jerusalén fue destruido por allá por el año 70. De manera entonces que aquí no se puede estar hablando del templo literal, ni de una figuración de una reconstrucción de ese templo. Este templo entonces tiene que ser un símbolo. Si es un símbolo, entonces ¿a qué nos va a apuntar? A la iglesia. Ya que el templo es el lugar de la morada de Dios,
Y nos dice la Escritura que la iglesia es el lugar entonces de la morada de Dios, cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. De manera entonces que el templo es símbolo, en este caso, de la iglesia. En segundo lugar, porque en el Antiguo Testamento ya se había expresado esta figura del templo y su contenido como figura de la iglesia. Ezequiel capítulo 43, versículo 7 nos dice, y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en los lugares altos. Si ustedes leyeron el capítulo como les encomendé, se van a dar cuenta de que todo el contexto nos está hablando claramente acerca del templo y del contenido del templo. Y que ahora también Ezequiel 43 también nos está diciendo que está siendo medido. ¿Se fijaron? Estaba siendo medido. Ahora, como pudimos leer, encontramos que Ezequiel 43 es una figura, es una profecía de la iglesia, pues el Señor está diciendo a lo futuro, está diciendo, mira, aquí en esto literal ha estado pasando esto, han estado blasfemando mi nombre y han estado pisoteando mi nombre. Sin embargo, ahora yo voy a poner un lugar con estas características, yo voy a poner mi trono en este lugar, y aquí posaré las plantas de mis pies, dice, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. ¿De quién estará hablando? ¿Del templo de Jerusalén? ¿De algún lugar en la tierra? No, evidentemente está hablando de la iglesia, pues el templo de Jerusalén ya desapareció, y no se está hablando de ningún otro lugar emblemático en el cual Dios haya dicho que pondría su trono. De manera entonces, hermanos, que aquí se está refiriendo a la iglesia. En tercer lugar, decimos que es la iglesia porque en el Nuevo Testamento también se expresa la figura del lugar de la habitación y adoración de Dios como figura de la iglesia. Nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y hermanos, si ustedes recordarán el contexto, aquí el apóstol está haciendo el contraste entre aquel Sinaí con aquellos truenos donde está la presencia de Dios, y dice, ahora nos hemos acercado a un lugar todavía mucho más temible, que es la iglesia. Pues como sabemos, hermanos, todos estos versículos están hablando de la iglesia, de la reunión del pueblo santo de Dios. Adicionalmente, sabemos que bajo la ley, la adoración se efectuaba en el templo, mas bajo el Evangelio, donde ya no hay un templo de Jerusalén, se efectúa en la asamblea de la iglesia. Así que, si estos que iban a ser medidos van a adorar, entonces ahora ya no está el templo donde se va a adorar. Ahora, ¿dónde se adora? ¿Dónde es el lugar de la adoración? La iglesia. De manera pues que aquí lo que se va a medir es la iglesia. ¿Me siguieron?
De manera entonces que lo que aquí se va a medir es la iglesia. En otras palabras, lo que aquí se va a identificar o lo que aquí se va a evaluar es la iglesia. ¿Me explico? Pero, ¿qué significa el hecho de que la iglesia sea medida o será medida? Primeramente, se reconoce un sentido de identificación al medir las cosas. Se reconoce un sentido de catalogación de nuestras posesiones cuando se dice que se va a medir algo. Cuando se dice que se va a medir algo, se reconoce un sentido de contabilización de la propiedad. Es decir, ¿qué significa medir? ¿Acaso vamos a pensar que va a ser literal? No, sabemos que estamos en el libro de los símbolos. De manera entonces que el hecho del medir debe de arrojarnos una idea o un principio. No es que se va a medir literalmente, a ver cuánto mide la iglesia o cuánto debe medir. No, entendemos que cuando alguien va a medir algo, lo hace primeramente con el propósito de identificar algo. Quiere identificar, digamos, qué tan grande es tal cosa. Cuando alguien va a medir, también de alguna forma tiene el propósito de catalogar algo. ¿Para qué lo mide? Nomás por simple conocimiento y ya, nomás porque quiero saber, tener en la mente cuánto medía y ya. No, lo va a medir porque tiene un propósito, ¿me explico? Lo va a medir para algo. Bueno, este mide tal, pues va con los que miden de tal longitud, ¿me explico? El hecho de que se mide es para que haya una catalogación, en este caso de las posesiones. El hecho de que se midan las cosas también tiene el propósito de contabilizar la propiedad de alguien o de algo. Cuando se mide, se está haciendo para contabilizar, para poder tener un registro, para poder tener conocimiento de las cosas que se van a medir. ¿Me explico? Para poder tener claro qué es lo que tenemos. De manera entonces que es como que Dios aquí está juzgando, está identificando, está midiendo lo que es suyo y lo que no lo es. Es como que Dios está haciendo una especie de inventario sobre sus posesiones y midiendo o determinando lo que es suyo y lo que no lo es. ¿Por qué decimos que lo que es suyo y lo que no lo es? Porque noten el contraste con el versículo 2. Al final del verso 1 nos ha dicho que se va a medir tres cosas, que eran ¿qué? El templo, el altar y los que adoran en él. Verso 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Ahora, si ustedes tienen en la mente el edificio del templo, es un edificio grande, más o menos cuadrado, semirrectangular, en donde más o menos al centro tiene otro edificio más pequeño rectangular. Ese edificio más pequeño rectangular es donde allí adentro de ese edificio, al fondo se encuentra el lugar santo, el lugar santísimo. Se encuentra al frente del lugar santo, está el altar, el lugar donde están todos los sacerdotes, y enfrente de ese altar está un muro, una puerta, y luego están unas gradas, y está lo que se conoce como el atrio, que está dentro del templo. Fuera de él están los grandes atrios, si ustedes recuerdan el modelo, está una explanada grande, mucho más grande que el templo mismo. Entonces la instrucción del Señor es, mide el templo,
le dice, pero no midas el patio que está fuera del templo. No nos confundamos con la expresión templo y templo y templo. Pues cuando dice mida el templo, se le está dando la instrucción de medir específicamente esa sección rectangular que constituye el templo per se. Es decir, donde está el lugar santo, donde está el lugar santísimo, donde está el altar y todo ese edificio que está allí compactado en uno. Y se le dice, todo lo que esté fuera, eso no lo midas. ¿Por qué no debe de medirlo? Porque ha sido entregado a los gentiles. Noten entonces ustedes que el Señor está haciendo aquí una discriminación. Y aunque hoy en día en esta sociedad resentida la palabra discriminación sea ofensiva, la verdad es que en su etimología no tiene la connotación de ofensa. Discriminar simplemente es separar. Discriminar simplemente es seleccionar. Seleccionar una cosa y se discrimina la otra. ¿Me explico? Se pasa por alto la otra simplemente no se seleccionó. Así entonces el Señor está queriendo medir, está queriendo identificar lo que es el templo, lo que es la iglesia, lo que es suyo, lo que es de su pertenencia solamente. Lo demás no. Es por eso que el comentarista Kistemaker, citando a otro autor, dice lo siguiente: medir el templo es una variación de sellar la iglesia en Apocalipsis 7, 1 al 8. ¿Qué es lo que nos está mostrando este comentarista? Que cuando el Señor está diciendo que mida la iglesia, que mida el concepto general de la iglesia, este medir entonces, este catalogar, este distinguir, este identificar, tiene entonces la misma idea que en Apocalipsis 7, 1 al 8 tenía el sellar. ¿Se acuerdan que aparece el ángel con el sello de Dios y se le dice que selle a quienes? A esos 144,000, ¿se acuerdan? Entonces este ángel toma el sello, va y sella a estos 144,000. Al hacer el ángel esto, el ángel, recuerden, vimos que está distinguiendo a los que son de Dios, está separando a los que son de Dios, está midiendo, está identificando, está catalogando, está midiendo a los que son de Dios. Aquí entonces se expresa nuevamente la figura de Dios señalando e identificando a los que verdaderamente son suyos. Esta discriminación es la que resulta ofensiva para el resto del mundo, como decíamos al principio. Piensan que juzgar o distinguir, lo que aquí se llama medir, es un acto quisquilloso sobre cosas que son irrelevantes. Pues al principio decíamos que muchas personas se ofenden cuando se hace una distinción entre aquellas iglesias que se conservan sanas o puras y aquellas que han abandonado la verdad. Y muchos se ofenden por este tipo de cosas
quisquilloso, eso es discriminador. ¿Ustedes quiénes son para determinar eso? Bueno, hermanos, noten que aquí es Dios el que está haciéndolo y no es el hombre. Miren que aquí es el Señor quien está mandando a Juan que mida a la iglesia, que identifique a la iglesia, está mandando a que Él catalogue a la iglesia, que la distinga de lo del patio de afuera. ¿Están siguiendo? Todo es templo, incluyendo todo el patio exterior, se puede llamar templo también, pero dice el Señor, sí, todo ese será llamado templo tal vez, pero quiero que distingas solamente el templo de Dios. Noten, templo y templo de Dios, el altar y los que adoran en él, de todo lo demás. De manera entonces, pues, que aquí hay un propósito claro de separar y de distinguir lo que de verdad es de Dios de lo que parece que es de Dios. ¿Me explico? Aquí se está distinguiendo de lo que es el lugar santo, la morada de Dios, el altar de Dios, donde están los que están de verdad adorando a Dios, de todo el resto de los que están afuera en el atrio, ahí dando vueltas, papaloteando, jugando o haciendo cualquier otra cosa. ¿Me explico? Ellos, los demás que están afuera, se dirán, estamos en el templo, y digamos que en cierta forma semántica podrían decir que lo están. Sin embargo, el Señor está diciendo, mira, de todos los que están allí, quiero que distingas, quiero que midas, quiero que separes solo a los que están en el templo de todos los demás. Aquí el Señor está mandando a Juan a que mida entonces tres aspectos de la iglesia: que mida el templo, que mida el altar y que mida los que adoren en él. Aunque los tres símbolos apuntan esencialmente, como les decía, a la misma idea, ciertamente podemos distinguir algunas particularidades de cada figura. Por ejemplo, cuando el Señor está diciendo que se mida el templo como figura es la morada de Dios entre el pueblo, y en ese sentido señala a la iglesia como asamblea, en medio de la cual habita Dios. Noten entonces aquí cómo la iglesia es mandada a medir. La iglesia es medida, es identificada y es señalada. De manera que esto nos indica que Dios en efecto mide las iglesias. Dios en efecto mide las iglesias. Las pone en balanza para ver si son halladas dentro de todo el consejo de Dios. Esto, hermanos, puede ser una noticia para algunos, pues algunos podrán pensar que ya el hecho de que una congregación tenga el letrero de iglesia, entonces ya la hace iglesia. Y esto no es así. Dios mide, Dios pesa las iglesias. Otros podrán pensar que ya porque hubo una iglesia que se formó con toda sinceridad, sí, y que fue sincera por una época, y que sí, que tal vez trabajó mucho por alguna época, entonces ya será iglesia el resto de su existencia. Esto no es así, ya lo vimos desde las cartas que se envían a las 7 iglesias. No, una iglesia no porque en algún momento fue fiel y fue trabajadora significa que entonces permanecerá así hasta el fin. Esto no es así.
Ya hemos visto que una iglesia que se aparta del Señor, entonces pierde su candelero, pierde esa virtud de alumbrar a su alrededor. Y todas pues las iglesias son puestas en balanza, son pesadas. Una iglesia no puede conformarse con decir, nosotros ya tenemos el Evangelio de Cristo y con eso nos basta. No necesitamos más. No, porque todas las iglesias son medidas. ¿Sí me explico? ¿Para qué tenemos que medirlas? El hecho mismo de que va a ser medido está enseñando que hay una medida. ¿Me explico? Y que va a ser comparada con tal medida. Si la iglesia aquí se está diciendo que será medida, entonces ¿contra qué será medida? Contra la palabra de Dios, evidentemente. Y en base a la palabra de Dios es que entonces esta medición se llevará a cabo. Todas las iglesias serán medidas y juzgadas si andan en todo el consejo de Dios con todo su corazón y sus fuerzas. Así que no es un asunto nuestro. No es un asunto nuestro, querido amigo. No somos nosotros los que tú podrás llamar intolerantes, divisivos o sectarios, los que nos inventamos esta conducta de medir y de sopesar a las iglesias, sino que Dios mismo está midiendo las iglesias. Dios mismo está midiéndonos ahora mismo a todos con su perfecta vara de medir, con su perfecta palabra. Dios nos mide a todos nosotros con su palabra. Y noten que es con la vara de Dios, porque no se le dice a Juan, ve a tu casa y trae tu caña y mide tú con tu caña esto que vas a hacer. No, sino que se le da a él una caña semejante a una vara de medir. ¿Por qué? Porque no puedes medir las cosas con tu propia caña, con tu propia medida, o con tu propia regla. Tiene que ser con la regla de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra regla, como seres humanos, nuestra regla y sobre todo la que hemos tomado de la psicología y del mundo, es una regla torcida y es una regla muy elástica, que se puede estirar o encoger según el deseo de cada quien. Lo segundo que se manda a medir es el altar. El altar también es una figura que ya sabemos que bajo el Evangelio ya no hay altares físicos. De manera entonces que es en efecto una figura. Pues bajo el Evangelio, como no hay altares, entonces el altar tiene que ser una figura. ¿Me explico? No se trata de que hoy en día se le tiende a llamar altar a la plataforma que está enfrente sobre la que está el púlpito. No, eso no es altar. Eso solamente es la plataforma donde está el púlpito. Sin embargo, como figura, el altar era el centro de la adoración de la antigua economía, desde donde Cristo era predicado en símbolos y sombras. Ahora, bajo el Evangelio, si eso era el altar y ese era el propósito del altar, ¿cuál era el propósito del altar? Predicar a Cristo a través de los símbolos y las sombras. ¿Por qué? Porque en el altar ahí era donde se sacrificaba a todos los animales. ¿Qué se estaba haciendo?
Al sacrificar a los animales sobre el altar, se estaba predicando a Cristo en símbolos. ¿Me explico? Ahora, si ese altar ya no está para nuestros tiempos, para esta economía, para el Evangelio, entonces, ¿cuál será el lugar equivalente al altar en nuestra economía? Bueno, si ustedes contestaron el púlpito, están en lo correcto. El púlpito, en este caso, es el centro de la adoración bajo el Evangelio, no por su ubicación ni por su dignidad per se, sino por su uso, la predicación del Evangelio de Cristo. La predicación del Evangelio y de todo el consejo de Dios. Así como el altar bajo la ley se constituía en el lugar desde donde se proclamaba a Cristo, ahora bajo el Evangelio el lugar donde se proclama a Cristo es el púlpito. Y si el Señor ha mandado a Juan a medir lo que sería el altar para la iglesia, ¿qué sería el altar para la iglesia? El púlpito. Entonces Juan va a ir a medir el púlpito. ¿Me siguen? Ahora significa eso que va a ver si tiene las medidas reglamentarias el púlpito y que no sea que llegue hasta acá, hasta arriba y apenas se le alcance a ver la cara al predicador, o que llegue hasta abajo, que sea demasiado pequeño. No, obviamente no, hermanos. Como ya habrán podido deducir, el púlpito que es mandado a medir no es literal, sino la predicación y la enseñanza de cada iglesia. Lo que ha sido mandado a medir es la predicación y la enseñanza de cada iglesia, para que entonces, al medirlo, ¿cuál era el propósito de medir todo esto? Estábamos diciendo, catalogar, identificar, señalar, para que al medirlo entonces se señale a aquellos que son fieles al consejo de la palabra y a los que no. ¿Están siguiendo? El Señor entonces está aquí mostrando que al medir la iglesia, será medida la iglesia, será medido su púlpito, es decir, será medida su predicación, para ver si son sellados o no. De manera que cuando se mide el púlpito, no solo se averigua si se está predicando el verdadero evangelio sin diluir, sino que también se está midiendo todo lo que desde él se expresa, hermanos. ¿O acaso piensan ustedes que habrá una instrucción de decir, solo mide el evangelio? Solamente ve y mide lo que digan del evangelio. Lo demás, la verdad es que no es importante. Lo demás es irrelevante. Mientras que prediquen bien el evangelio, lo demás es irrelevante. ¿Piensan ustedes que esa santa vara de medir que le ha sido dada al apóstol solamente iba a medir el evangelio y lo demás lo iba a dejar pasar? Evidentemente no, hermanos. Esta vara habría de medir no solo el evangelio, sino todo lo que se expresa desde el púlpito. Y eso es una realidad. Dios está, hermanos, supervisando de sus iglesias todo lo que se predica desde el púlpito. Una iglesia entonces será medida y será identificada también por esto. Y esto es una de las cosas centrales.
fíjense, en las que se ha de medir y se ha de identificar o catalogar o sellar con el sello de aprobación si una iglesia es verdadera, es aprobada por Dios o no lo es. Recuerden que en el altar, bajo la ley, ningún otro tipo de sacrificio hecho de ninguna otra forma, con ningún otro elemento faltante o sobrante podía ser ofrecido en aquel altar bajo la ley ceremonial. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque así era y así se tiene que hacer. No, porque distorsionaba la figura. ¿Se acuerdan cuando vimos estas cosas? La más pequeña alteración en el mandato de Dios para llevar a cabo el sacrificio en el altar altera la figura. Y al alterar la figura, altera el mensaje que se está transmitiendo a través de la figura. De manera entonces que piensan ustedes que bajo el Evangelio, ahora sí ya se pueden agregar algunas cosas o quitar algunas otras y ahora ya no se altera el mensaje. ¿Me siguen? Esto es igual, hermanos. Así como bajo la ley no se podía agregar ningún elemento ni se podía eliminar ningún elemento de lo que Dios mandó que se hiciera en el altar, porque esto iba a modificar el mensaje y al modificarlo no solo no glorifica a Dios, sino que pierde su efecto. Asimismo, también, hermanos, incluir en el púlpito, en la predicación, otras ideas del mundo, estrategias del mundo, de la psicología, del humanismo, de las artimañas o estrategias empresariales, traerlas a la iglesia e incluso predicarlas desde el púlpito, hermanos, es distorsionar el mensaje, no solo de Cristo, sino de todo el consejo de la palabra. Y al distorsionarlo entonces, se está predicando un evangelio diferente. ¿Será entonces acaso que no debemos entonces preocuparnos por cosas irrelevantes, como dicen algunos? Es que ustedes se preocupan por cosas irrelevantes. ¿Son irrelevantes? El fuego, el carbón que tomaron Nadab y Abiú de otro lugar, ¿era irrelevante? Hermanos, si una cosa hubiera podido considerarse desde el punto de vista carnal irrelevante, habría sido el carbón. Pero miren lo que hicieron, o miren la importancia en este caso de eso que hicieron Nadab y Abiú. Al tomar carbón o fuego de otra parte, distorsionaron toda la figura. ¿Y qué pasó? Dijo el Señor, no se apuren, que al cabo con que tengan el evangelio, más o menos bien, está bien. Ustedes pueden seguir siendo iglesia. No se preocupen. Dijo así el Señor. No, cayó fuego del cielo y los consumió. ¿Se dan cuenta? Si esto, o si hubiera cosas en cuanto a la doctrina de la Escritura, si hubiera cosas irrelevantes, ¿por qué Dios la manda a medir? ¿Por qué manda que se mida? Si sería irrelevante. La tercera cosa que manda el Señor medir es a los que adoran en el altar. Estos también deben ser medidos. Esto es, todos aquellos que adoran delante del altar de Dios
han de ser medidos y son identificados y marcados con el sello de Dios todos aquellos verdaderos creyentes que han sido genuinamente salvos. Y noten, los creyentes que han sido genuinamente salvos serán medidos, serán pesados, serán separados de todos los que también estaban en el templo. Esta es otra cosa que también molesta a muchos en la actualidad, que se cuestione o se pregunte si de verdad han sido genuinamente salvos. Personas que dicen conocer al Señor en otros lugares o en otras iglesias, dicen, no, yo soy cristiano. Recientemente una persona que dice que es cristiana estaba solicitándole a la iglesia que mintiera sobre una situación y haciendo algunas otras cosas. Pero, hermanos, esto molesta mucho a las personas que a veces están en otras congregaciones o vienen de otras congregaciones, que se les cuestione o se les pregunte, ¿de verdad son salvos ustedes? No, pues claro, hicimos nuestra oración, tenemos 20 años estando allá, pero ¿por qué con toda facilidad se le da la mentira? Porque ni le duele, ni le pesa, ni le inmuta mentir. No, pues es que pues, ni modo que se meta uno en problemas. No, pues uno se tiene que meter en problemas con tal de no mentir. Eso es ser cristiano. Lo otro es ser incrédulo. Y noten que es Dios el que manda medir a los que adoran también. Así que dejen de ofenderse por eso. Dejen de ofenderse porque se pregunte o les pregunte a alguien, ¿y cómo saben que son ustedes cristianos? ¿De verdad lo son? ¿Por qué? Porque Dios mismo, hermanos, está midiendo y está mandando que se midan estas cosas. Esto es para que los verdaderos adoradores sean separados de los que no lo son. En ese sentido nos dice el comentarista William Hendrickson, así como en Apocalipsis 7, todos los creyentes verdaderos en la tierra son contados y reciben en sus frentes el sello de Dios, así también aquí en Apocalipsis 11, se dice que todos los que adoran en conexión con el altar, es decir, todos los verdaderos adoradores, son medidos. Todos los verdaderos adoradores son medidos. Y de verdad, todos los verdaderos adoradores querrían ser medidos. ¿No es así? Los verdaderos adoradores querrían ser medidos porque ellos no quieren engañarse a sí mismos. No quieren vivir pensando que son algo que en realidad no se ve que sean. Vayamos, hermanos, a nuestro siguiente punto, que es el patio que es dejado afuera. Hay una cosa entonces que no está siendo medida y que no va a ser medida, que es el patio que es dejado fuera. Versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Recuerden, hermanos, que el apóstol está viendo en la visión el templo de Jerusalén que él conoció. En este templo
había 3 atrios. 2 estaban contenidos en el edificio del templo y el tercero era el que lo circundaba alrededor. Si tenemos presente la imagen del templo, el templo, como les decía, era ese edificio central. En ese edificio central se encontraba el lugar santo, dentro del lugar santo, el lugar santísimo. Pero entonces estaba el lugar santo dentro de ese edificio central y también estaban 3 atrios. Estaban dos atrios y el tercero está afuera. Enfrente del lugar santo está donde está el altar, donde está el mar de bronce, ¿se acuerdan? Ese es un atrio conocido como el atrio de los sacerdotes. Y enfrente estaba el atrio que en el templo de Herodes se conocía como el atrio de las mujeres. Se conocía como el atrio de las mujeres no porque era un lugar exclusivo para las mujeres, sino porque era el único lugar donde las mujeres podían acceder y podían estar. En el resto de los lugares del templo las mujeres no podían estar, solamente en ese lugar. Y allí estaba la mayoría del pueblo cuando estaban ofreciendo su adoración. Si nos imaginamos o recordamos la figura del templo, entonces tenemos el lugar santo, enfrente está el altar, ahí es donde se hacen todos los sacrificios, está la fuente o el mar de bronce, y luego está una pared con una puerta desde donde que da al atrio donde está el pueblo. Esos que están allí son los que están observando, los varones están al frente en la puerta, observando a los sacerdotes sacrificar el sacrificio que ellos llevaron. ¿Me explico? De manera entonces que los que están allí y los que están sacrificando son los que están adorando. ¿Me explico? ¿Sí me siguen? Entonces, porque ellos llevaron su sacrificio y al hacerlo están adorando. Entonces, la instrucción es que se midieran estos que están aquí y que se dejara fuera todo lo que había alrededor. ¿Se fijaron? Lo que se dejaba fuera entonces era el patio exterior, o lo que aquí se llama el patio que está afuera. Patio, niños, patio igual a atrio en este caso. Cuando se habla de patio se está tratando del atrio. En este atrio exterior estaban muchas personas. De hecho, como ustedes recordarán, es mucho más espacioso que el edificio del templo mismo. Yo creo que unas 5 veces, una cosa así. Y noten la orden: déjalo aparte y no lo mires. Aquí entonces hay una clara segregación entre los que de verdad están en el templo adorando frente al altar y los que están en el templo, sí, pero nomás ahí alrededor y pasando el tiempo, pretendiendo que están en el templo. Se van a su casa y ¿dónde andabas? Pues en el templo. ¿Sí me explico? Sí, estaban estrictamente en el templo, pero ¿estaban adorando? No, nomás estaban ahí pasando el tiempo y algunos hasta haciendo negocios. Esta es una clara figura entonces, hermanos, del evangelicalismo de todos los tiempos. Son muchos los que claman ser cristianos, pero son pocos los que de verdad son medidos y hallados genuinos. Este es otro claro testimonio de la realidad de que una buena medida del cristianismo de muchas épocas como la nuestra
es autoengaño y es un cristianismo solamente externo. Porque en cuanto a número, ¿dónde había más gente? En el atrio exterior. Los que están afuera. Pero noten que los que están afuera, aunque están en el templo, no están adorando. Estrictamente hablando, no están ofreciendo su adoración. Están afuera. Tal vez algunos esperando su turno, tal vez otros con la razón que sea. Pero no están involucrados directamente con la adoración del templo en ese momento. El patio de afuera es lo que se queda afuera. Es el atrio exterior lo que queda excluido. Es esa profesión externa lo que queda fuera. Sin evidencias de gracia interna, es esa profesión externa lo que es declarada como gentil, como incrédula, como no salva, aunque esté dentro de los mismos atrios del cristianismo. ¿Me siguen? Porque, sí, por fuera está en el templo, dice que es cristiano, tiene una profesión externa, pero no hay evidencias de gracia verdadera, no está adorando verdaderamente en el templo, no hay gracia interna. Y entonces, como no hay gracia interna, dice el Señor, es declarado como gentil. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Dice el comentarista William Hendrickson, los miembros mundanos de la iglesia reciben con aprobación las ideas del mundo, se sienten en su elemento asociándose con el mundo, les gusta estar en la compañía mundanal. Al votar en elecciones políticas son impulsados por consideraciones mundanas, aman al mundo. Y esta es la misma enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo 25:33, cuando nos dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Miren aquí entonces a nuestro Señor Jesucristo haciendo segregación, haciendo distinción, haciendo separación y diciendo, tú si eres cristiano, tú no eres cristiano. Y esto, hermanos, está ocurriendo a lo largo de la historia, pues ya vimos que estos interludios van corriendo igual a todo lo largo de la historia, van ocurriendo una y otra vez. Los cristianos verdaderos son medidos, son identificados como verdaderos, así también los que no lo son. Y al final habrá una separación ya total y absoluta. Muchos piensan y dicen, no, es que debemos esperar a que sea el Señor el que diga. ¿Ustedes cómo van a saber? Bueno, nosotros vamos a seguir los principios de la palabra que nos dice que el árbol, por lo que diga que es, se conoce. ¿Así dice? Por el letrero que tenga, lo vamos a conocer. No importa que si usted encuentra un guayabo que dice que tiene un letrero de manzano, usted le va a creer. No, usted va a ver sus frutos. No importa el letrero que tenga, estas son guayabas. ¿Me explico? Se hace distinción y al final se declarará esa distinción que se ha señalado desde aquí de manera absoluta y con consecuencias eternas. Aquí nuestro Señor Jesucristo
está separando dos clases de naturaleza. Dos clases de naturaleza que aparentemente parecen como que si hubieran estado revueltos en un mismo gran rebaño. Pues si los va a apartar, ¿se fijan? Es porque estaban revueltos, ¿cierto? Parece que estaban todos revueltos en un mismo gran rebaño. Mientras las ovejas poseen una naturaleza humilde, obediente y dócil, las cabras poseen una naturaleza exactamente opuesta. Las cabras son rebeldes, son desobedientes, son beligerantes o peleoneras. No se dejan de nadie las cabras. Las cabras son las que dicen, yo no me dejo de nadie, yo así soy. ¿Sí me explico? Pero el Señor hace esta distinción. Por eso hemos dicho en otras oportunidades que hay una gran diferencia también de naturaleza entre la oveja y la cabra con relación a su pastor. En cuanto a las ovejas, el pastor va delante y las ovejas van detrás porque lo siguen. Mientras que en cuanto a las cabras, el pastor tiene que ir detrás, porque si va adelante, imagínense, si el pastor va adelante de las cabras, no hombre, llega allá a su casa y las cabras se quedaron allá al principio. ¿Me explico? No, en el pastoreo de cabras, el pastor tiene que ir atrás de las cabras, porque no le hacen caso, porque no le obedece, porque les dice, vénganse, y la cabra, yo aquí estoy a gusto, ¿por qué nos vamos a mover? No, yo no voté por eso, no, yo no estoy de acuerdo. ¿Me explico? El pastor tiene que estar atrás. Y no, aún hasta se dice que tiene que andar atrás de ellos. El pastor tiene que estar atrás, arreando, tirando piedras y hasta azotando para que no se desvíen. Y de ahí es de donde salió eso de que la gente dice que se tira desde el púlpito piedras. ¿Sí sabían eso? De ahí salió esa idea. Ay, cuántas piedras tiraron hoy. Pues sí, a las cabras se les tiene que lanzar piedras. Y no significa que eso sea una realidad, no, la cabra está sintiendo como si son piedras. Miren pues entonces esta clara figura que nuestro Señor presenta de esto que leímos en Apocalipsis, esa distinción. Dice nuevamente el comentarista Kistemaker, solo el pueblo de Dios es medido y contado, no los profanos que están en el atrio exterior fuera de la iglesia y que están condenados, dice. Pero veamos una cosa más, hermanos, en esta visión y espero más brevemente. Por último, veamos el ataque de los incrédulos. Vayamos nuevamente al versículo 2 que dice, el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Una de las razones por las que muchos desobedecen el mandamiento de Mateo 18, 15 al 20, si se acuerdan cuál es el mandamiento de Mateo 18, 15 al 20, ¿verdad? Una de las razones por las que muchos lo desobedecen es porque temen que el hermano o la hermana a quien están redarguyendo de pecado salte sobre ellos y los ataque con reproches y palabras acusadoras en respuesta a lo que le dijeron. ¿No es así?
Esa es una de las principales razones por las que no se obedece ese mandamiento, temor o cobardía. Temor de que esa persona a la que le estamos redarguyendo salte y nos diga y nos regrese el consejo con creces y se ponga como gato boca arriba y nos diga cuánta cosa. Pero eso podrá ser cierto de los que están en el atrio exterior del templo, los que no son verdaderos adoradores. Eso podrá ser cierto de ellos, de los que aún son incrédulos. Sin embargo, de los que son verdaderos adoradores y que están frente al altar adorando, hermanos, no habremos de esperar este tipo de respuestas. Y por la enseñanza del texto que tenemos aquí, encontramos que esto es cierto de los que están en el atrio exterior del templo, ciertamente. Y eso es lo que naturalmente podemos esperar de los que no son verdaderos adoradores. Esa es la reacción típica de los que aún están en incredulidad, que cuando usted vaya y les redarguya de su pecado, se defiendan y se pongan como gato boca arriba y le digan, pero usted también, no, y usted es peor que yo, y así, así. Sí, eso vamos a esperar de ellos, eso podemos esperar de los que están en el atrio de afuera, pero no de los que están adorando. ¿Y por qué hacemos esta distinción y decimos así? Porque aquí la expresión la ciudad santa se refiere a Jerusalén, según vemos en Mateo 4:5, que Jerusalén es llamada la ciudad santa, la cual a su vez es símbolo de la iglesia, de manera entonces que los gentiles que están allá afuera en el patio exterior, esos gentiles hollarán la ciudad santa. ¿Qué es la ciudad santa ahora? Es la iglesia otra vez. Símbolo nuevamente de la iglesia. Dice el comentarista que acabo de citar una vez más. En resumen, el Nuevo Testamento muestra que la Jerusalén terrenal perdió su derecho de ser llamada la ciudad santa cuando el Espíritu Santo cambió su morada de Jerusalén a los corazones del pueblo de Dios, los santos. Son personas de toda nación, lengua, tribu y pueblos. Juntos residen en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. A la iglesia cristiana se le llama de manera simbólica la ciudad santa porque en ese lugar mora el pueblo del pacto. Así que sí, hermanos, en adelante cuando encontremos esta expresión, la ciudad santa, no se está refiriendo ya a Jerusalén literalmente, a la nación aquella, sino se está refiriendo a la iglesia, a los creyentes, pues como ya nos dice el comentarista, Jerusalén la terrenal perdió su derecho a ser llamada ciudad santa cuando el Espíritu Santo cambió su morada de Jerusalén a los corazones de los creyentes. De manera entonces que estos gentiles que están allá afuera, allá en el patio exterior, los que no están adorando en espíritu y en verdad en el templo, dice nuestro texto que pisotearán la verdadera iglesia durante el tiempo de su peregrinar en esta tierra. Noten entonces la situación. Recapitulamos, fue medida la iglesia a través de ser medido el símbolo del templo, el símbolo del altar y el símbolo de los que adoran en él. ¿Se fijaron? Y entonces fue dejada fuera todo el atrio exterior. Todo el atrio que fue dejado fuera, que representa a todos aquellos que están en el templo, pero que no están adorando a Dios, que no son verdaderos adoradores, es decir, aquellas personas que
profesan ser creyentes, pero que no lo son, y luego ¿qué van a hacer estos gentiles que están allá afuera? Hollarán la ciudad santa, es decir, hollarán la iglesia por 42 meses. ¿Qué son estos 42 meses? Todo el tiempo de su peregrinar en la tierra. Cito a un comentarista de la época puritana para demostrar a nuestros adversarios que esta no es nuestra interpretación particular, sino que esta ha sido la interpretación de la iglesia histórica, dice el comentarista Albert Barnes. Es decir, los gentiles arriba mencionados, o aquellos que en la medida de la ciudad fueron señalados como gentiles y considerados como no pertenecientes al pueblo de Dios, esto no se habla de los gentiles en general, sino de esa porción de las multitudes que parecían constituir los adoradores de Dios, quienes al medir el templo fueron apartados o separados por no pertenecer propiamente a la verdadera iglesia. La expresión hollarán se deriva de guerreros y conquistadores que pisotean a sus enemigos o pisotean los campos de trigo. Se traduce en este pasaje por el doctor Robinson en su léxico que profanar y es devastar. Aplicado literalmente a una ciudad, esta sería la idea verdadera. Aplicado a la iglesia, significaría que la tendrían bajo su control o en sujeción por el tiempo especificado, y que el efecto práctico de eso sería corromperla y postrarla. ¿Qué está diciendo con todo esto el comentarista de la época puritana? Que cuando el texto dice que los gentiles hollarán la ciudad santa, no se está refiriendo a todos los gentiles en general, de todo el mundo, aunque ciertamente lo harán, pero en este momento no se está hablando de todos los de todo el mundo, sino de aquellos que quedaron excluidos de la medición, aquellos que no fueron medidos porque estaban en el atrio exterior. Estos son los que entonces hollarán y tomarán las armas contra la iglesia verdadera. Aliados con el resto de los incrédulos, los falsos adoradores infringirán toda la persecución que Dios y sus conciencias les permitan contra la verdadera iglesia. La criticarán, la condenarán, así como ella ha criticado y ha condenado el desvío y la falsedad de ellos. Ellos también lo harán, pero con un poder y efectividad mundano mayor. Porque cuando la iglesia que busca ser pura señala el error de la iglesia que está apostatando o que ya apostató, señala el error y lo condena, sí, está habiendo una condena de parte de la iglesia. Pero, ¿qué más puede hacer la iglesia en ese sentido? Sin embargo, aquellos que quedaron en el atrio de afuera, que son el resto del evangelicalismo, que están asociados con los poderes mundanos, toman todo su poder y toda su efectividad ahora para acusar a la iglesia verdadera, para criticarla, para condenarla, y su efecto, evidentemente, es mucho mayor. ¿Me explico? Es más eficaz, es más poderoso. Así que los enemigos de la verdadera iglesia, pues,
se multiplican, como dice el salmista, mas Dios es nuestro escudo y nuestra protección contra la aniquilación y la apostasía. Por eso algunos comentaristas agregan, hermanos, que al medir, Dios también otorga su protección a los suyos por medio de su sello en las frentes de los que son verdaderos creyentes. Así que también está anunciado, los que no son contados, los que no son medidos como creyentes verdaderos, también hollarán y atacarán, se unirán a los totalmente impíos para atacar a la iglesia pura, a la iglesia que busca mantenerse sana a todo lo largo de la era neotestamentaria. Pues estos 42 meses, hermanos, son equivalentes a los 1260 días que vamos a ver enseguida que los testigos están dando su testimonio, y a la vez son un equivalente simbólico a la profecía de Daniel 12:7 que leímos, que son tiempo y la mitad de un tiempo, ¿se acuerdan? Que representa 3 años y medio, que son a su vez matemáticamente equivalentes a 42 meses, que son a su vez equivalentes a 1260 días, y que cada uno de estos números, ya sabemos, como todos los demás, no son literales, sino son simbólicos. En este caso, están representando precisamente el lapso entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, toda esta era neotestamentaria. Oremos, hermanos, al Señor.